las ideas, a veces lo que uno sueña, las experiencias, digamos, ese tipo de situaciones que uno persigue, ¿cierto? Dentro de su imaginación están, pero como está, digamos, en la ilustración, nosotros tenemos que empezar a, a tirar de ese hilo para saber de alguna manera que eso que se está imaginando, de alguna manera se está trayendo a la realidad. Porque si nosotros no lo logramos comunicar o representar, de alguna manera nos quedaríamos con buenas ideas, pero que no se pueden comunicar, ¿cierto? Entonces, en relación con este ejercicio, yo les digo, por favor, abran su imaginación, déjense llevar por su imaginación, por sus experiencias de vida, por sus gustos personales, por sus intereses. A veces, cuando nos dejamos contaminar mucho de lo que otros piensan, de lo que, digamos, otros quieren, de lo que nosotros queremos hacer, de pronto no llegamos a un buen puerto, pero en este caso, la invitación es a ser totalmente libre. Bueno, en ese sentido, eh, ¿me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, Ya señor. tenemos, Profe, ya tenemos, ya tenemos las 3 hojitas, ¿cierto? Les voy a pedir un favor. En la primera hoja, hagan un circulito en la mitad. Hagan un circulito en la mitad en la primera hoja, por favor. ¿Qué tan grande? No, del tamaño que ustedes consideren esté ajustado para colocar ahí de alguna manera una palabrita en ese circulito. Entonces vamos a hacer en el circulito que está en la mitad, lo vamos a acompañar de otros 7 circulitos alrededor, como ustedes los quieran ubicar. Lo importante es que estén alrededor del círculo central. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos con el ejercicio? Bueno, entonces por favor, a medida que vayamos interactuando, me van diciendo, profe, ya, entonces ahí le van a colocar en el centro, ustedes de alguna manera se les ha pedido un referente, coloquen cada uno el referente que ha ido como buscando en internet, que ha pensado, en el cual se inspiran, ¿cierto? Uno siempre toma como un punto de referencia para algo. Entonces coloquen referente, si quieren le pueden escribir ahí, o si lo quieren hacer directamente ya como algo, ya como una diapositiva o lo que sea, lo pueden hacer. Igual sobre la hoja me parece que es más práctico. Entonces coloquen referente, refugio, o si es el caso vivienda, en la que sea. Ahora, vamos a hablar de lo nocional, de lo categorial, de la diferenciación, de la ejemplificación, de la caracterización, de la subdivisión y de la vinculación. Por favor, en cada circulito coloquen en el centro, pues, el referente que tienen y coloquen estas palabritas en los circulitos que colocaron ahí alrededor. ¿Listo? Cualquier duda, por favor, me van comentando. Como dijimos, es un ejercicio de agilidad mental, entonces se trata de hacerlo muy rápido. Sí hay que reflexionarlo un poquito, pero en la dinámica lo podemos ir como construyendo. Entonces, voy a tratar de explicar cada cosita de estas. Voy a arrancar con el de noción y así sucesivamente para que una vez lo vaya explicando, ustedes lo vayan desarrollando a medida que vamos haciendo la presentación. Listo, entonces, el primero, recuerden que el primero que está acá a la izquierda es nocional, entonces yo les pido el favor de que coloquen ahí en la noción, como lo establece, digamos, el ejercicio, vamos a colocar una noción que es, coloquen por favor ahí lo primero que se les viene a la cabeza, la primera idea que siendo incipiente, vaga, ustedes tienen en relación con el referente que están estudiando. Ni siquiera, como dice el autor, no se requiere que lo piensen, es más bien un acto muy espontáneo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí un refugio, la casa de algún arquitecto famoso, lo que sea, o la vivienda, o el refugio, en fin, yo diría, para mí es como el vientre materno, y ya,
lo coloco ahí afuera del círculo, coloco vientre materno, escribo, voy escribiendo eso. ¿Listo? Coloquen la primera idea que se les viene a la cabeza frente al referente, eso es lo nocional. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien, señor. Bueno, Voy a seguir compartiendo la presentación y voy a desarrollar los 7 elementos para que ustedes vayan colocando ahí. Háganlo lo más rápido que se pueda, con el fin de que ustedes tengan, pues, esos elementos, digamos, en la construcción de su idea. Entonces, ya tengo que este elemento es un feto, es una noción, no termina de consolidarse, es la primera idea que se viene a la cabeza. El segundo elemento es una categoría. Entonces, en la categoría, diríamos que cuando uno categoriza, está clasificando algo. Miren por ejemplo, que este señor acá, que está ahí con todo ese desorden encima, él no sabe dónde buscar las cosas. Entonces, como el segundo elemento de la categoría me permite clasificar, ordenarla. Si yo coloco, por ejemplo, con relación a una vivienda, entonces yo diría, la categoría en la cual voy a ubicarme ahí, colocaría, por ejemplo, viviendas unifamiliares. Si yo coloco un refugio, colocaría, por ejemplo, espacios de albergue temporal. Y así, ustedes coloquen ahí la categoría en la cual se inscribe el referente que ustedes están analizando. Entonces, recapitulemos. La noción es una idea incipiente, la categoría es la clasificación donde yo lo voy a ubicar, ¿cierto? A ese referente. El tercer elemento, entonces, dentro de eso, tiene que ver con este elemento ya específicamente, les voy a comentar acá, tiene que ver con la diferenciación. Entonces, dejo de compartir. sí, lo quité porque quiero que ustedes se concentren allá en su trabajito. Entonces, el tercero es diferenciación. ¿Qué quiere decir diferenciación? Todo lo que no es el referente. Entonces, por ejemplo, el referente no es una pista de baile, el referente no es un coliseo, el referente no es un restaurante. ¿Para qué me sirve de diferenciar las cosas? Para focalizarme cada vez más en lo que le estoy colocando el centro de atención. Entonces, coloquen todo lo que no es su referente. ¿Listo? Voy a explicar entonces el cuarto punto. Ejemplos. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es un elemento aclaratorio. Entonces, cuando usted, por ejemplo, necesita aclarar algo, usted dice, un ejemplo de un refugio puede ser, a mi modo de ver, el barril donde el Chavo del 8 se mete cuando don Ramón le busca pelea. Entonces llega el Chavo, se mete a su barril y ahí ese es su refugio, ¿cierto? Es simplemente un ejemplo. ¿Para qué me sirvió? Para aclarar ese elemento que estoy trabajando. Entonces, invéntense los ejemplos que ustedes consideren. No se preocupen, todos los ejemplos son válidos porque es su propio constructo. Un concepto, a diferencia de lo que se piensa, no le pueden preguntar a usted solamente cuál es su concepto. No, es más válido preguntar usted cómo construyó su concepto. Y esta cartografía conceptual con estas 7 variables de noción, categoría, diferenciación y ejemplificación me permite construir esa conceptualización. Ahora, otro de las bolitas que colocamos ahí es la caracterización. ¿Qué es una caracterización? La definición nos dice que cuando nosotros caracterizamos algo, ya les voy a mostrar nuevamente esta imagen para que ustedes vean, y me dicen, por favor, si quieren lo podemos hacer así, ¿qué ven como característica en este personaje que les voy a indicar? Me dicen, por favor, qué ven ahí. Ya les voy a indicar. Ese personaje que ustedes lo conocen y seguramente lo han visto en muchas partes. ¿Se miran los dos personajes que están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El personaje de abajo, que todos lo conocen, que es Einstein, las características que lo hacen único es el cabello largo, arrugado, bigote, ¿cierto? El bigote pronunciado. En cambio, el personaje que está a la derecha, que es Le Corbusier, uno de los arquitectos más famosos de la historia digamos, de la arquitectura,
una de las características principales es que siempre utilizaba gafas circulares. Andaba con una pipa en la mano y utilizaba corbatín. Entonces, Le Corbusier es Le Corbusier y Einstein es Einstein. Por lo tanto, yo tengo que, la caracterización es lo que me permite individualizar algo. Entonces, ¿cuáles son las características de ese referente que lo hacen único? Coloquen ahí. Entonces, yo estoy analizando un referente que es una casa que está encaramada en una estructura, en unos árboles. Entonces, la característica es la esbeltez, por decir algo. Que estoy analizando una casa que está empotrada en una roca. Entonces, agarre es la característica, ¿cierto? Es así. Ahora, vamos a otro de los elementos. La subdivisión. No pensemos ya en la moto como moto, ni en el carro como carro, no pensemos en la totalidad, pensemos es en cada parte. En esa cartografía conceptual me están pidiendo cuáles son las partes de ese todo. Entonces, las partes de esta moto son las llantas, los pistones, el carburador, el motor. En el refugio, en la vivienda, entonces, las partes serían, por ejemplo, las tejas, el techo, las ventanas, el piso. Coloquen ahí todas las partes que se les ocurran en el elemento que están analizando. ¿Listo? Entonces, digamos ya, con base en esto que hemos dicho, pues hemos hablado de vinculación, ¿cierto? Los elementos por familiaridad, las relaciones de vinculación. Vamos a llegar a algo parecido a esto, que es el elemento en el centro, el refugio, los 7 elementos de la cartografía, las palabritas o las imágenes de respaldo. Miren, por ejemplo, aquí coloqué el chavo en su barril, o coloqué esta casa de este grupo La Trufa, en ensamble, o la casa La Trufa, perdón, de Ensamble Estudio, que es una casa empotrada en una piedra. Entonces me pareció que era un ejemplo de lo que yo consideraba refugio y que me interesaba. Entonces, tenemos, yo creo que 2 o 3 minuticos para que concluyan este primer ejercicio, que es la cartografía conceptual con respecto al referente que ustedes están analizando. ¿Alguna inquietud? Perdón, arquitecto, ¿será que puede repetir el último punto, la de la vinculación? Es que se me cortó. Listo. Entonces, con respecto a la vinculación, es un nexo, por decir algo. Voy a poner un ejemplo. Mi primo, mi hermano, mi sobrino, mi abuelo, mi tío, tienen un vínculo de consanguinidad conmigo, son mis familiares. Entonces, cuando yo hablo de un refugio, para mí la vinculación la establezco que es un sitio de protección, que es transitorio, que es eventual, es todo lo que tenga que ver con refugio, todo lo que lo vincula, no lo que lo separa, sino lo que lo ata, lo relaciona, ¿cierto? Lo que establece un nexo, una conexión. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces miren que cuando uno dice, bueno, ya tengo un referente, ¿y ahora qué hago con ese referente? Pues yo puedo aplicar esta cartografía conceptual para entenderlo un poco más, para mirar los elementos que lo diferencian, la categoría en la cual se inscribe, con qué se vincula, cuáles son las partes que lo componen, cuáles son las características de ese elemento, qué ejemplos me ayudan a entenderlo un poco mejor. Entonces, listo. Tenemos por ahora la primera hojita, ¿listo? Ya hemos terminado con la primera hojita. Ahora vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con una segunda hoja que básicamente tiene que ver con la escritura de un texto. Entonces, chicos, ya abordamos la primera hojita, vamos a abordar ahora la segunda hoja y yo les voy a dar les voy a aportar como unas ideas para que ustedes logren construir en esa hoja el borrador de su texto, que luego van a pasar en la tercera hojita. Es un texto muy corto. Yo creería que si lo logran hacer con 100 palabras, eso es suficiente. Hay que seguramente pensarlo un poquito, pero pónganle todo el sentido al ejercicio y van a ver que esa herramienta les va a servir bastante. Bueno. Entonces, por favor, vamos a mirar esta parte de lo que les digo en la presentación, que tiene que ver con específicamente con la construcción de un texto.
Entonces, arrancamos con la segunda parte. Me dicen, por favor, si se está compartiendo la pantalla. Sí, señor. Señor. En esta diapositiva ustedes miren lo siguiente. Ustedes cuando se ven, miren que tienen una hoja en blanco. Usted, por ejemplo, le va a escribir algo, una carta, digamos, a su novio, a su amiga, lo que sea, quiere agradecerle por algo y dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo empiezo a estructurar? ¿Cómo le doy sentido? En fin. Entonces yo digo, bueno, el texto se compone de tres cositas. Tiene que tener una parte inicial, una parte que es el cuerpo principal del texto y una parte final, ¿cierto? El título hace parte del inicio. Entonces, dividan su hojita en tres partes, por favor. Una parte para el inicio, una parte para el cuerpo, ojalá más amplia, y una parte para el final. Tracen dos lineecitas ahí que separan los tres pedazos. ¿Listo? En esta oportunidad yo les voy a hablar de estas 6 propuestas para el próximo milenio, que son propuestas que enunció Italo Calvino, que era un escritor muy reconocido, que cuando antes de morir en unas carpetas empezó a clasificar las ideas que para él iban a perdurar y a marcar la pauta en este nuevo siglo. Digamos que él murió pues el siglo pasado, ya casi terminándose el siglo XX, y dijo, el siglo XXI va a estar marcado por estas 6 cosas, que es levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y el arte de comenzar y el arte de acabar. Entonces yo les voy a presentar cada cosita de esas y un poco la metodología con la cual vamos a desarrollar ese tema. ¿Recuerdan que tuvimos ya el mapita conceptual de la cartografía? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estén muy atentos a eso, por favor. Miren que en la parte superior derecha yo coloqué el texto dividido en 3 partes. En este momento yo arranqué a construir el texto por la mitad. O sea, esta diapositiva y la próxima tienen que ver con el texto, la construcción de la parte central, el cuerpo. No he tocado el principio, no he tocado el título, no he tocado el final. ¿Sí? Simplemente me voy a referir a la mitad. Entonces, como ya tenemos estas palabras, miren que aquí coloqué lugar de protección, ¿cierto? Ese lugar de protección lo pueden ver aquí subrayado en rojo. Acá dice, no es una casa, no es un puente, no es un hospital. Aquí está, no es una casa, no es un puente, no es un hospital. Entonces, ustedes pueden colocar estas palabras que extrajeron de su concepto acá de manera aleatoria, por aquí, por allá, por acá, como sea. Colóquenlas así como separaditas. En el cuerpo, ¿no, profe? Sí, en el cuerpo, en la parte central. Entonces yo coloqué, por ejemplo, esta del lugar la puse por aquí, esta otra de no es una casa la puse por acá, esta otra por acá y esta otra por acá. ¿Qué es lo que está en negro? Que es como el siguiente paso. Una vez ustedes hayan extraído estas palabras de acá de la cartografía conceptual, lo que se debería hacer es extraer palabras que coloco de manera aleatoria en este texto, pero que me permitan casi que unirlas entre ellas, me explico. Aquí le puse un lugar de protección, pero entonces yo puse este texto después. No es lo mismo un refugio que una vivienda unifamiliar, punto. En torno al refugio entendemos un lugar pequeño, generalmente en el campo, hecho de troncos o estacas entretejidas, ¿cómo? Ahí aparece la palabrita que extraje de acá, un lugar de protección. Es indestructible como un nido. El refugio no es un objeto común, esa se la agregué después. Entonces ahí empato con la otra. No es una casa, no es un puente, no es un hospital. Entonces, ya saqué las palabras y las puse acá de manera aleatoria. Ustedes escriban las palabritas que ustedes consideren permiten como ir dándole sentido al texto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Si quieren, tómense un momentico ahí y vamos, una vez hayan terminado ahí, tómense unos 3 minuticos ahí. Vamos a hacer el otro paso.
Miren que aquí todavía sigo en la parte central. El paso que voy a dar ahora es como, con base en lo que hice anteriormente, ¿cierto? Lo que expliqué, vamos a hablar de estos, por ahora de estos 5, recuerden que eran 6 propuestas para el próximo milenio, aquí en el centro voy a tocar 5 y les voy a explicar qué es cada cosa. Tomémonos ahí unos 3 minuticos y seguimos en este paso. Cuando hagamos ya la explicación, vamos a hacer una recapitulación de cada paso para que ustedes tengan claridad de primero esto, después esto, es esto, y al final se construye el texto en la tercera hoja que les planteé. Bueno, voy a explicar un poco esos puntos que sería, después de que hicimos el paso anterior, ahora le vamos a agregar esto que pinté acá, como ustedes pueden ver, está en verde, en azul, en un azul más clarito, en un color como amarillito, así. Entonces, Italo Calvino nos dice esto. Nosotros cuando vayamos a escribir algo, ¿cierto? Debemos ayudarnos de un concepto que se llama la levedad. ¿Qué es levedad? Él dice, levedad es sustraer peso, hacer ligero las cosas. Como ustedes pueden ver, este ejemplo de levedad yo lo puse aquí, le coloqué. La brisa golpea las ramas de los árboles. Usted, por ejemplo, cuando hable de sustraer materia, sustraer peso, hacer las cosas ligeras, piense en cosas que no pesen. Por ejemplo, piense en mariposas, en libélulas, en moscas, piense en el aire, piense en todos los elementos que usted puede incorporar a su texto para que se vuelva mucho más interesante de leer. Él dice, por ejemplo, que todo lo contrario a la levedad es la pesadez. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos cosas, por ejemplo, como camiones, tractomulas, rocas, ese tipo de cosas son pesadas. Entonces hacen que el texto se vuelva también pesado. Hay que aligerarlo, hay que volverlo leve. Entonces, en cualquier partecita del texto, por ejemplo, el que le gustó por decir algo, le gusta elevar una cometa, el que le gusta, por ejemplo, ver pajaritos, el que le gusta la brisa, todo eso son imágenes de levedad, incluyan. Si ustedes están haciendo, digamos, un refugio, una vivienda por allá en un clima frío, entonces la brisa, el viento, el paso, digamos, de un pajarito, lo que sea, son imágenes de levedad. Las pueden incluir las que quieran, pongan a volar su imaginación. Y miren que, por ejemplo, hay escritores que lo único que han hecho es poner a volar su imaginación y hay textos memorables como los de Jorge Luis Borges, que simplemente él lo que hacía era soñar las cosas y muchos de los que vivían con él decía que él a veces se levantaba a 3, 4 de la mañana a pedir un papel porque además era ciego y le decía que por favor le copiaran lo que él había soñado. Entonces la escritura es libre también. Eso muchas veces nosotros pensamos que escribir es algo tedioso y yo creo que escribir es algo bien interesante, bien bonito, que uno lo puede acompañar si quiere también de dibujos, de trazos que lo hacen más interesante. Vamos a hablar de la segunda, que también la puede incluir en cualquier parte del texto. Lo importante es que al final el texto tenga como una coherencia lógica. Dice, rapidez. Calvino nos dice, por ejemplo, si nosotros hablamos de caballos, de vientos, yo diría, por ejemplo, al que le gustan las motocicletas, ¿cierto? El que le gusta, digamos, los carros de carreras, el que le gusta, por ejemplo, las cuestiones digitales, más todo eso tiene que ver con rapidez.
No tiene que ver con rapidez los elementos que vuelven quieto un discurso. Por ejemplo, no sé, me imagino una tortuga. No tengo nada contra las tortugas, pero digamos, esa sería una imagen que me evoca como lentitud, ¿cierto? Aquí nos está pidiendo rapidez, agilidad, entonces imágenes mentales, carros de fuego que vienen de una mente a otra, el cine, la música, todas estas ideas pueden entrar en el campo de la rapidez. La idea es que esos elementos, por ejemplo, si yo pongo un caballo alado, si yo pongo, por decir alguna imagen de un dragón volando, si pongo la imagen de, una, de una patineta que va en una avenida, lo que sea, son imágenes que me evocan rapidez. El tercer elemento que nos habla Calvino y que nos dice perfectamente, lo podemos utilizar, es la evocación de imágenes nítidas, incisivas o memorables. Él dice, hay que ser exacto. Esta frase me llama mucho la atención de algún discurso de Jorge Luis Borges que decía que una de las frases más exactas de la historia de la literatura era esta que él había leído en algún libro de Kipling, que decía, la luna es el espejo del tiempo. Entonces, están tan bien utilizadas las palabras, perdón, que están tan bien utilizadas las palabras que cuando uno dice la luna es el espejo del tiempo, a uno como que inmediatamente como que lo pone a ver que será que la luna es un espejo, será que la luna se está viendo a sí misma. Es una imagen muy bien elaborada, es exacta, utiliza las palabras exactas. Y miren que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos ahí que conforman la luna espeja del tiempo y me evoca muchas cosas. Que también tiene que ver con la visibilidad. Miren, por ejemplo, esta frase de Aurelio Arturo, un poeta colombiano que dice, un largo, un eterno salón, tal vez la infancia. Entonces, cuando uno establece esa frase y la lee, es como que lo pusieran en un salón por allá en una casa de campo cuando uno era niño. Entonces, la literatura tiene la enorme posibilidad de volver visibles las cosas, evocan imágenes mentales, casi que lo ponen en el sitio. Por ejemplo, si en el texto usted le dice el olor de la guayaba que, no sé, que disfruté con un amigo en el campo, entonces ese olor de la guayaba usted lo va a espacializar en algo. La nariz es un elemento que permite visibilidad. ¿Por qué? Porque dicen muchos que es el sentido más espacial y más arquitectónico que hay. Porque si usted, por ejemplo, yo recuerdo de mi niñez cuando me llevaban a un trapiche y ese olor yo nunca lo olvido. Inmediatamente cuando el olor de la panela o el olor de algo dulce me evoca esa visión, me hace visible ese lugar donde yo iba cuando era niño. Y el quinto punto que ustedes pueden involucrar en su texto se llama multiplicidad. Hay varias cositas que hay que decir aquí y que pueden aportar a sus textos. Dicen que en la historia que uno puede utilizar en un texto hasta 12 tiempos gramaticales a la vez. Yo puedo ir en el presente, en el pasado, en el futuro. Yo puedo hablar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Podemos hablar en diálogo con alguien imaginario, en diálogo con mi mamá, en diálogo con un amigo que ya murió, un amigo que está en el futuro, lo que sea. Es múltiple, los universos son múltiples, dice Calvino. Puedo saltar de aquí, puedo ir allá. O sea, los textos no son tan rígidos como para que cuando yo he escuchado muchas veces que dicen es que se tiene que escribir en tercera persona. Eso es mentira. Porque la historia de la literatura, por ejemplo, en un cuento como los de Jorge Luis Borges o los de García Márquez o lo que sea, ellos dialogan en tiempos diferentes. Un día estoy solo con un amigo y de repente yo me traslado por una puerta en el tiempo y estoy hablando con mi mamá, mi abuelita, que ya están en otra vida. No importa, es parte de la literatura. Entonces, estas 5 herramientas ustedes las pueden utilizar e involucrar en el texto. No sé si tengan alguna inquietud sobre lo que acabé de decir. No, señor. Listo. Entonces, esto que hemos dicho, lo tenemos que complementar. Recuerden que cuando les dije hagan 2 lineecitas para separar el texto en 3 partes. Ahora vamos ya con la sexta propuesta que
pues que coge dos cositas, que es el arte de empezar y el arte de acabar. Cuando uno comienza un texto, hay una cosa que es importante. Miren este maravilloso texto de Frank Kafka en La Metamorfosis, que es el título, por eso lo subrayé. Dice así, Frank Kafka: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Ahí arranca el libro, que es uno de los autores más leídos, y Samsa, o Gregorio Samsa, se convirtió en insecto. Este es el que yo creé, pues un poco para el testigo que soy. No soy pues tan habilidoso como Kafka, pero intento hacerlo, como decía uno de los profesores anteriores, intento dibujar, me preparo en el dibujo, no sé escribir, sin embargo, me preparo escribiendo y sigo escribiendo hasta que algún día logré hacer un texto que al menos me dé gusto a mí, que logré lo que quería. Entonces yo aquí coloqué el título, Un refugio para el silencio. Entonces, el inicio de ese texto, que va en la parte de arriba, dice: habito en mi refugio, ubicado en una pradera que deja ver hacia el oriente el nacimiento del sol. Miren que ese texto ya me está posicionando en un lugar, ya no es un lugar cualquiera, ¿cierto? Complementado con el arte de empezar, pues nos dice el autor, pues tenemos que terminar las cosas, ¿cierto? No nos queda de otra, pues tenemos que acabarlas. Y para acabarlas, entonces nos vamos a pasar al elemento final, y permítanme acá, voy a compartirles algo. Les voy a presentar esa parte. Cuando nosotros vamos a terminar algo, pues hay que estar muy atentos porque estamos culminando. Así como cuando empezamos algo, el inicio es clave, es decir, cuando empezamos algo, ya dejamos el resto del mundo y de las posibilidades por fuera. Atrapamos un mundo y nos concentramos en él. Miren este final, Jorge Luis Borges, El Aleph. En un cuento del Aleph, que es uno de los cuentos más conocidos, pues, Beatriz Viterbo, que es pues como el personaje, empieza con un diálogo ahí, y de repente él, en algún momento del cuento, se encuentra con una bola acá, que es un Aleph. Y el Aleph no es otra cosa que una dimensión en el tiempo que lo lleva a otros mundos, a otras civilizaciones, y después regresa por él. Cuando se termina ese cuento, él escribe esto: existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra. Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de la vida. Y termino. Cuando uno termina algo, lo concluye, lo remata. Es como cuando está, digamos, el pantalón que tiene un bordecito al final, pues necesita concluirse. Las cosas no se pueden dejar empezadas, hay que terminarlas. Esa es la invitación que nos da. Entonces, esto que estamos viendo acá, lo vamos a considerar en estos 6 pasos, que es como el resumen de lo que acabo de decir. Les voy a presentar esa imagen que nos plantea eso. Y si logramos hacer esto en este proceso, pues maravilloso, ¿cierto? Para que ustedes, digamos, logren apuntalar sus ejercicios de la mejor forma. ¿Qué hicimos entonces? Como les dije, divido la hoja en 3 partes, traigo textos de la cartografía conceptual, enlazo los textos agregando partes que le den sentido a los párrafos. Y cuarto elemento sería incorporo las propuestas de Italo Calvino, que puse pues en colores, que eran las 5 que dicen el cuerpo central. Aquí agrego el título y le doy un inicio al texto. Comenzar es muy importante, como dije. Y acá al final remato el texto. Con estos 6 pasos que estoy enunciando, con estos elementos que nos aporta pues esta literatura, podemos llegar ya a un texto final, que en este caso sería este. Escribir es pensar 2 veces, dicen algunos autores, ¿cierto? Me dicen por favor si escuchan este videíto, que voy a continuar mi charla. Ustedes pueden seguir escribiendo, pueden seguir allá, pero voy a continuar mi charla
con esto. Hola, soy Natalia Sprenger y hoy en El futuro es apasionante voy a pasearme por las obras de Monet gracias al mapping. Pero, ¿qué es el mapping? Esta técnica audiovisual consiste en proyectar sobre superficies reales como Se detuvo. monumentos, Sí, Sí, fachadas de señor. edificios o calles, Ahí sí. imágenes y vídeos. El efecto inmersivo se lo tenemos que agradecer al movimiento creado específicamente para esa superficie, ya sea en 2 dimensiones o en 3. Estoy en el Centro de Artes Digitales Ideal de Barcelona. Este antiguo cine se ha reconvertido en uno de los centros más punteros en artes visuales de toda Europa. ¿Y qué tecnología utilizáis para lograr una experiencia inmersiva de este nivel? Lo que tenemos son 30 proyectores láser, cada uno con resolución diferente, dependiendo de si va proyectando a pared o proyectando al suelo. Permite tener esa sensación de inmersividad total. Ese es un centro de artes digitales que trabaja en un triángulo que nosotros definimos entre arte, ciencia y tecnología. ¿Cómo se ha creado, de hecho, esta exposición? Sí, la gente de Ouch lo que han hecho ha sido intentar agarrar muchos datos, una red de Big Data, y a partir de ahí aplicarlos a un software propio que los ha traducido en imágenes. ¿Cómo transformaríamos la inteligencia colectiva que está en Internet, Big Data, en imágenes, y cómo podemos comprender que los ceros y los unos, los bits, se pueden transformar en algo físico, prácticamente orgánico? Un espacio donde se pueden programar contenidos distintos a distintas horas del día. No es solo un proyecto de mapping, sino que es más parecido, nosotros decimos, al futuro de la sala de cine y de un museo. Pues creo que el secreto está en que no se note que hay tecnología. O sea, que las narrativas, las historias, los contenidos, todo lo que se explica sea tan interesante que la tecnología solo sea un elemento más. Pues ya lo veis, en esta caja mágica cabe todo y cabemos todos. Listo. Entonces, ya llegando como a la parte final, ya recuerden que entonces el ejercicio de las 3 hojitas, la cartografía conceptual, el borrador del escrito, con todas las imperfecciones, con todos los tachones, los borrones, el proceso, me interesa mucho, y el resultado final, que sea un texto, ojalá, diría yo, como digno de publicarse en alguna parte, no sé, texto bello, corto, no tan pretencioso en extensión, no, sino muy bellamente escrito. Y la tercera parte de lo que quería decir hoy tiene que ver con dibujar y o representar. Estuve buscando, como les decía al inicio de la charla, la diferencia o el vínculo entre estas dos palabras que siempre me han llamado la atención. Y encontré como estas dos que un poco me ayudan a aclarar esta situación, y es que dice que dibujar tiene que ver con revelar. Los compañeros que me han antecedido en las exposiciones han dicho que cuando yo dibujo, yo tengo que revelar algo de alguna manera. Está develando algo que está oculto. El acto mecánico de dibujar por dibujar nos puede llevar a hacer un retrato, tal cual. Pero cuando uno, digamos, procesa el elemento, de alguna manera algo le ha revelado a uno. En cambio, la representación o representar tiene que ver con comunicar. No olvidemos que cuando en el proceso de comunicación, Ferdinand de Saussure, que fue el lingüista que trabajó estos elementos, hablaba de que para que la comunicación sea efectiva, necesitamos de un emisor y un receptor.
Yo como receptor puedo hacer algo maravilloso, pero si el que lo recibe no lo entiende, la comunicación se pierde. Entonces, el acto de comunicación es un ida y vuelta entre quien emite el mensaje y quien lo recibe. Por eso ustedes en este ejercicio que están haciendo en el colectivo deben pensar en quién recibe el mensaje. En esta diapositiva lo que quiero plantear es que como la imaginación es libre son enormes posibilidades. El cerebro tiene posibilidades inimaginables. Hay maneras de representar o medios de representación que son análogos o digitales. Dentro de lo análogo podríamos hablar del cómic, el lápiz, la acuarela, el carboncillo, el lapicero, óleo sobre lienzo, tiza, arena sobre vidrio, graffiti, fotografía análoga, tatuajes, prismacolor, postales, performance, happenings, en fin. Yo diría que todo eso podría estar dentro del campo analógico, lo artístico, la percepción, la sensibilidad o lo que fuera. Ahora, en el campo de lo digital está Photoshop, Snapchat, Instagram, Revit, tablet, esas palabritas CAD, BIM, Illustrator, realidad aumentada, realidad inmersiva, Lumion, Camtasia, todo lo que pudiera estar en lo digital. El problema no es que sea análogo o digital. Para mí el problema es que se pueda comunicar algo. Y esa comunicación se hace a través de esos procesos mentales que hemos ido como emergiendo. Voy a mostrar aquí unas obras que seguramente a quien les interese. Por ejemplo, uno de los autores, uno de los artistas vivos más importantes en la actualidad, que es Banksy, que es este personaje que está acá a la izquierda, que no tiene rostro, no se conoce quién es. Casi que ese efecto ha sido la publicidad que se le ha aumentado, quintuplicado, porque no se conoce el autor. Él lo que sí quiere es dejar un mensaje. Por ejemplo, las imágenes de las enfermeras, del personal de salud en la pandemia. Como él es un grafitero que va dejando su obra con las imágenes que toman la gente y que lo vuelve viral por las redes sociales, él digamos que viraliza este mensaje. Un llamado de atención, digamos, a la sociedad que se preocupa siempre por la gente que es visible, pero no se preocupa tanto por la gente que es invisible. Aquí él está de alguna manera intentando representar algo, comunicando algo. La anulación de la imagen es vital en su obra, al menos de su rostro. Un arquitecto, dicen que es el arquitecto teórico vivo más importante en la actualidad, Renkulhas, en su oficina OMA. Para poder producir esta plancha, él se inspira, por ejemplo, en autores como Salvador Dalí. Miren este cuadro de Millet, que es como esos dos personajes que están, aquí hay un cesto, que están mirando en una actitud como de devoción. Él hizo una cosa que me parece muy, muy chévere, que es, hizo de alguna manera escanear esta imagen, porque él decía que ellos no están así como en una actitud en un campo cotidiana, sino que ellos están en una actitud de lamento. Y encontraron que haciendo como el rastreo, digamos, el escáner, ellos lo que están haciendo es, de alguna manera, en una actitud de reverencia, porque el niño, que no aparece en este dibujo y que está en el dibujo previo en el borrador, está enterrado ahí. Entonces, esas imágenes psíquicas que impregnan la mente de Dalí se convierten en estos cuadros de Dalí famosos, que inmediatamente tienen esas remembranzas en la obra de Millet. Y este arquitecto del que estoy hablando, Renkulhas, también bebe en las fuentes de Dalí, bebe en las fuentes de Millet, bebe en las fuentes de Archigran, que utilizaron mucho el cómic para poder desarrollar sus trabajos, y por eso él, cuando se presenta a concursos, los hace a través de cómics, y entonces tiene su sello personal y su identidad propia. No se trata pues de uniformar a nadie, sino más bien de que cada quien pueda expresar sus ideas como quiera. Este me parece maravilloso y quiero hacer no sé si esto yo lo descubrí alguna vez en un librito, que son unos dibujos a tinta, hechos por el mejor dibujante que para mí ha pisado Colombia, que se llama Edward Riu. Este personaje, entre otras cosas, maravilloso personaje, llegó a Colombia y dibujó todo lo que vio y alimentó el imaginario de Julio Verne. Todos los libros de Julio Verne eran ilustrados por Edward Riu. Y se puede ver que esas imágenes de olas gigantes, de hongos gigantes, de mundos submarinos, que las vio en Colombia, porque aquí en ese tiempo que vino había mucha selva, muchos animales y todo eso.
contribuyeron a alimentar su imaginación. Quiero rematar con estos dibujos que son, para mí, como son unos dibujos de los que uno aspiraría a llegar como arquitecto a tener esta capacidad de síntesis. Un dibujo del edificio de posgrado de Rogelio Salmona, que ese dibujo no le falta nada. Dice todo lo que quiere uno saber del edificio en una planta. O este dibujo que hizo Le Corbusier en una servilleta cuando viajó a la Argentina y miró hacia el Río de la Plata e imaginó cómo se debería planear esa ciudad hacia el futuro. Miren que el uno es un boceto, el otro se hizo en una servilleta, o estos dibujos de un maravilloso arquitecto que deslumbró por sus obras, por su contundencia, que fue Oscar Niemeyer. Creo que estoy llegando al tiempo de la conferencia. Quiero concluir con esto. Es que, independientemente del resultado, cada parte del proceso requiere pensar en libertad. La creatividad no se puede coartar. Es un ejercicio de libre expresión. Escribir es componer un discurso con sentido. Dibujar es revelar. Coloco ahí y o representar, porque en cambio, representar tiene que ver con transmitir, comunicar. Creo que con esta última frase termino mi charla. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Amable. Muchas gracias, profe. Me gustaría, Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. a ustedes, me gustaría escuchar algún comentario, alguna cosa que les haya sugerido el ejercicio. No sé si Pablo les comentó de alguna manera que la idea era subir este ejercicio a un archivo que se va a como colocar como nombre de herramientas, y entonces subir en un PDF las tres cositas que estábamos pidiendo. Para poder mirar a ver qué tan efectivo fue el ejercicio y digamos esa capacidad creativa que ustedes tienen. Eso era lo que les quería decir hoy. Muchas gracias a todos y tienen media horita para un descanso y se conectan por favor al taller que ustedes consideren a las 9:30. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, ¿a dónde se sube? Muchas ¿A dónde se suben las, Hasta luego. profe, ¿a dónde se suben las tres hojitas? En la carpeta que ustedes estaban consultando de Drive, hay una carpetica que se abrió que se llama herramientas. Suban por favor el ejercicio que hicieron. A mí me sirve como para ver el proceso y todo lo que ustedes desarrollan. ¿Listo? ¿Eso está en Gmail? Yo lo terminé, pero pues no. Sí, cuando tú ingresas a los enlaces, hay una carpeta que está abierta en Drive, ¿cierto? Entonces, abres el Drive y ahí hay una carpetita que se llama herramientas. Ahí lo pueden subir. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Listo, profe, muchas gracias. Está muy bien. Bien, hasta luego. Profe, una pregunta. Cuénteme. Es que no encuentro la carpetica, pero pues quería ver si usted, o sea, pues aquí mostrándole, si era así más o menos como Dale, era dale. la idea. ¿Quieres lo puedes compartir? Dale, comparto cámara.
No. Pero no me va a abrir la cámara. Ahora sí. ¿Está viendo algo? Sí, se está viendo algo. ¿Cómo trabaja la cámara? ¿Está cargando o está atrás la cámara? No, todavía no presenta. Dale compartir pantalla. Sí, como lo dice... Ah, pues déjele, tomo una foto y sí, le comparto pantalla. Bueno, y quien quiera lo puede compartir sin problema. Listo, ahora sí ya va a compartir. Sí. Ahí se estás compartiendo. ¿Ah? Eso. ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí, sí, sí. Mira que, por ejemplo, en el proceso que estamos desarrollando en el colectivo, ¿cuál referente colocaste ahí en el A centro? Daniel Tarrio. Listo. Entonces, alrededor de ese referente tú fuiste haciendo estas palabritas, ¿cierto? Sí, pues sí, señor, eso es lo que entendí. Sí, exacto. Ahí está bien el ejercicio. Estas palabritas entonces las llevaste a la otra hoja, ¿cierto? Sí. Y- Sí. ¿Puedes aumentar un poquito, por favor? Entonces dice, mire, esta casa situada en el área habitable, dice, con sus grandes bosques. Aylbur, son sus grandes bosques, se aprovechó el poder del terreno y sus grandes vientos y el clima con el fin de maximizar la superficie útil y reducir el desgaste, dice. Entonces aquí tú ya le diste como el enlace con las palabras, ¿cierto? Creo que sí. Y lo que había que entonces incorporar era esos 5 elementos que nos ofrece este señor. Entonces dice, por ejemplo, aquí tú dices levedad, la superficie útil y reducir el impacto en el terreno, ¿cierto? Dices acá. Sí. Entonces, por ejemplo, punto, si yo quisiera colocar una imagen de levedad, como se trata de elementos ligeros que no son pesados, por decir algo, el, 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 el impacto en el terreno que está plagado de, por decir algo, de larvas, de mariposas, ¿no? Alrededor del refugio. Entonces ahí voy incorporando yo esas claves que me da. Si yo quisiera, por ejemplo, colocar una imagen de multiplicidad, entonces acá dices, inunda el interior de luz natural. Entonces aquí puedes colocar entre esta frase, punto. Luz como la de una lupa, por decir algo, ¿no? Que se estrella contra una linterna que proyecto sobre la pared. Entonces ahí mira que esa imagen me produce como una imagen de colores, de mayor
calor, ¿cierto? Más confort, en fin. Entonces yo puedo ir alimentando ese texto sin problema. ¿Y tienes la tercera hoja ahí? Sí. Bueno, dale. Dice un quedó feo, pero pues fue rápido. Sí. Algo como Pero para... mira que, por ejemplo, sí, claro, este es un dibujo. Este dibujo que imaginas acá, lo haces a partir de lo que tú estás imaginando que pudiera ser el refugio. Sí. Sí, ¿Qué claro. imaginas ahí? Volúmenes, grandes ventanales, grandes ventanas, con grandes Mira plantas, con harta arbolización y harta planta verde, como por sus alrededores. Mira que en el texto tú colocas esto de las ventanas de luz, el terreno, todas esas cositas están reflejadas en tus dibujos. Entonces, se ve con claridad lo que quieres decir, lo que quieres comunicar con tu... Y eso ya era como una perspectiva, pero pues ya con el bosque. Pues la verdad le puse un bosque imaginario porque le puse bosque de Malibu, es un bosque que ni idea. Pues fue lo que se me fue a la cabeza, como usted dijo. Y mira que para el poco tiempo que había del ejercicio, es un ejercicio maravilloso porque ya hay espacialidad, ya está recreando un ambiente. Muy chévere, muy chévere. Te felicito. Sí, pero quería decir, arquitecto, y respecto a subir esto donde se sube, es que no aparece donde usted me dijo. Ya. No sé si es que ustedes cuando tienen acceso a la carpeta de Drive del colectivo, donde están los grupos, todo esto. De pronto en el Gmail. Sí. Tan raro que no me... Sí, igual, digamos, en el transcurso de la mañana o lo que sea, yo me pongo en contacto con Pavel, que es el que administra el Drive, y yo le comento que abra una carpeta que se llame herramientas, y en esa carpetica bajan los dibujos, ¿vale? Listo, arquitecto. Listo, muchas gracias. Vale. No sé si alguien más tenga algo que haya logrado hacer en este corto tiempo. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a terminar la sesión. Hasta luego. Hasta luego.